Cordial saludo. Bienvenidos a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Cuál es el contacto que han tenido con la literatura hindú? ¿Sabían que aún hoy existen grandes maestros que se dedican a través de la literatura oral a, de alguna forma, a contribuir con la sabiduría tanto popular como de este mismo rango de maestros? Hoy vamos a leer algunos de estos cuentos, vamos a ver su forma, vamos a analizar algunos de estos, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. De hecho, el texto que tenemos para el día de hoy tiene que ver mucho con una recopilación que realizó un autor llamado Ricardo Calle. De hecho, el texto se llama 101 cuentos clásicos de la India. ¿Y qué fue lo que hizo este recopilador, este autor? Él estuvo en la India y estos maestros hindús fueron pues comunicándole a través de distintos relatos y de cuentos siempre los objetivos que tenían ellos dentro de sus historias, porque todos tienen una especie de moraleja, y después él hizo una transcripción y una posterior adaptación a un canon un poco más occidental para que la lectura fuese un poco más sencilla. Pero en esencia estos 101 cuentos clásicos de la India son una recopilación legítima de este patrimonio oral y de esta visión de mundo, sobre todo. Vamos a analizar entonces algunos de ellos y vamos a darnos cuenta de algunos detalles en la estructura. Un 101, pero lo primero es que son por regla general muy breves, no son realmente extensos. Y en cada uno de ellos, como una especie de nota al pie, el autor siempre concluye diciendo el maestro dice, es decir, con lo que quiso enseñar, en este caso, el maestro. Bueno, entonces había seleccionado este, por ejemplo, se llama Sé como un muerto. Era un venerable maestro. En sus ojos había un reconfortante destello de paz permanente. Solo tenía un discípulo, al que paulatinamente iba impartiendo la enseñanza mística. El cielo se había teñido de una hermosa tonalidad naranja oro, cuando el maestro se dirigió al discípulo y le ordenó: Querido mío, mi muy querido, acércate al cementerio y, una vez allí, con toda la fuerza de tus pulmones, comienza a gritar toda clase de halagos a los muertos. El discípulo caminó hasta un cementerio cercano. El silencio era sobrecogedor. Quebró la apacible atmósfera del lugar, gritando toda clase de elogios a los muertos. Después regresó junto a su maestro. ¿Qué te respondieron los muertos?, preguntó el maestro. Nada dijeron. En ese caso, mi muy querido amigo vuelve al cementerio y lanza toda suerte de insultos a los muertos. El discípulo regresó hasta el silente cementerio. A pleno pulmón comenzó a soltar toda clase de improperios contra los muertos. Después de unos minutos, volvió junto al maestro, que le preguntó al instante: ¿Qué te han respondido los muertos? De nuevo, nada dijeron, repuso el discípulo. Y el maestro concluyó: Así debes ser tú, indiferente, como un muerto, a los halagos y a los insultos de los otros. El maestro dice: Quien hoy te halaga, mañana te puede insultar, y quien hoy te insulta, mañana te puede halagar. No seas como una hoja a merced del viento de los halagos e insultos. Permanece en ti mismo más allá de unos y de otros. Vemos en el cuento, en cuanto a su estructura, como les decía, es bastante corto. De hecho, lo que para nosotros sería una moraleja en el sentido estricto, para pues, el conocimiento que están transmitiendo aquí a través de esta fórmula, que como les digo, cuando ustedes ven el texto, inclusive aparece la parte normal, por así decirlo, y la que tiene que ver exclusivamente con la narración, y ya siempre lo subraya pues tipográficamente por el medio también de la cursiva, para que se sepa separar lo que el maestro dijo. Realmente
Aquí vemos, como siempre, una historia de la cual se puede extraer un conocimiento. Aquí está estructurado de manera literaria, de tal forma que no se vea únicamente como una simple o una mera transcripción de un relato de sabiduría. Por eso eh, hay un breve diálogo, los personajes son claros, son arquetípicos, ¿cierto? El maestro venerable, el discípulo abnegado, que se ha ido preparando para alcanzar también la sabiduría. Y este cuento muy concreto de Sé como un muerto, el consejo del maestro o la enseñanza que da el maestro es que finalmente todo es fluctuante, ¿no? Es decir, una persona puede verse sometida por un mismo grupo o por otra persona, tanto halagos como insultos. Entonces, los muertos que estarían por su propia condición un poco más allá de eso, serían completamente insensibles a ello. Esa es la enseñanza que el maestro le da. Vemos que las moralejas, sobre todo en muchos de los cuentos que tiene el canon occidental, sobre todo tienen que ver más con la literatura infantil. Es decir, hay una enseñanza de orden ético, didáctico, mediante las historias, pero estos cuentos y estos relatos son para un público mucho más adulto, aunque también igual podría escucharlo un niño. Evidentemente, la reacción que va a tener y por decirlo así, el aprendizaje va a ser distinto por los niveles cognitivos. Acá vamos a leer otro. La niña y el acróbata. Era una niña de ojos grandes como lunas, con la sonrisa suave del amanecer. Huérfana, siempre desde que ella recordara, se había asociado a un acróbata con el que recorría, de aquí para allá, los pueblos hospitalarios de la India. Ambos se habían especializado en un número circense que consistía en que la niña trepaba por un largo palo que el hombre sostenía sobre sus hombros. La prueba no estaba, ni mucho menos, exenta de riesgos. Por eso, el hombre le indicó a la niña: Amiguita, para evitar que pueda ocurrirnos un accidente, lo mejor será que, mientras hacemos nuestro número, yo me ocupe de lo que tú estás haciendo y tú de lo que yo estoy haciendo. De ese modo, no correremos peligro, pequeña. Pero la niña, clavando sus ojos enormes y expresivos en los de su compañero, replicó: No, Babú, eso no es lo acertado. Yo me ocuparé de mí y tú te ocuparás de ti. Y así, estando cada uno muy pendiente de lo que uno mismo hace, evitaremos cualquier accidente. El maestro dice: Permanece vigilante de ti y libra tus propias batallas en lugar de intervenir en las de otros. Atento de ti mismo, así avanzarás seguro por la vía hacia la liberación definitiva. Aquí en cuanto a los recursos vemos un poco más las metáforas que se utilizan, ¿cierto? También el símil, ojos grandes como la luna, sonrisa suave pues del amanecer, las características de cómo la niña y un acróbata se asocian. Aquí no se entra a explorar porque no es necesario. La enseñanza central tiene que ver con efectivamente, porque, por decirlo así, en estas concepciones lo que ellos llaman liberación definitiva o la iluminación, esto sobre todo tiene que ver mucho más, más con el budismo que con, digamos, el hinduismo teológico, por así decirlo. Tiene que ver mucho más con un proceso personal. Por eso, mediante esta alegoría de la acrobacia, se lleva al terreno de la vida. Entonces nos estamos dando cuenta que son unas historias en las cuales de elementos aparentemente simples se extraen enseñanzas. Y habíamos visto otro acá, se llama La elocuencia del silencio. Un padre deseaba para sus dos hijos la mejor formación mística posible. Por ese motivo, los envió a adiestrarse espiritualmente con un reputado maestro de la filosofía Vedanta. Después de un año, los hijos regresaron al hogar paterno. El padre preguntó a uno de ellos sobre el Brahman y el hijo se extendió sobre la deidad haciendo todo tipo de ilustradas referencias a las escrituras, textos filosóficos y enseñanzas metafísicas. Después, el padre preguntó sobre el Brahman al otro hijo
y éste se limitó a guardar silencio. Entonces el padre, dirigiéndose a este último, declaró: Hijo, tú sí que sabes realmente lo que es el Brahman. El maestro dice: la palabra es limitada y no puede nombrar lo innombrable. Acá desde la construcción del título, la forma en la que el padre y los dos hijos, ¿cierto? Siempre son dos hijos, dos maneras distintas de aproximarse al mandato del padre. Aquí sí tiene que ver mucho más con, digamos, pues la región brahmánica como tal, que ustedes saben, tiene, o en la India, pues, continente indio, en cuanto al tema de las deidades, pues existe una gran cantidad de deidades. Sin embargo, cuando se está hablando o del, digamos así, del cero, de lo fundamental, no con las categorías occidentales, pero sí el concepto pues de la deidad. De hecho, el hijo realmente que trata de abarcar eso, ¿cierto? No lo logra porque la palabra eh, efectivamente no solo es limitada en cuanto a nombrar las cosas que podemos ver, mucho más las cosas que no podemos ver. Entonces el otro hijo, al quedarse callado, le da a entender a su padre y su padre comprende que él tiene claramente establecidas cuáles son sus limitaciones, pero eso no significa que no conozca el concepto, sino que muchas veces es preferible guardar silencio cuando hay tantos temas tan importantes, tan profundos y tan inabarcables. Entonces, en la mayoría de la estructura de estos 101 cuentos se encuentra este mismo tipo de, de forma, ¿cierto? Culminando siempre con la enseñanza del maestro. Es importante porque nos permite reflexionar, nos permite entender un poco cómo otras culturas se aproximan a ciertas situaciones comunes, convencionales, que podemos tener todos los seres humanos, y cómo la literatura se convierte en un vehículo, en este caso expreso, de un tipo de enseñanza, pero de una manera amena. De todas formas, coméntanos pues qué cuentos hindúes conoces tú, cuál ha sido tu experiencia, conoces esos cuentos. No siendo más por el momento, pues los invitamos como siempre a suscribirse al canal, a compartir el contenido, lo más importante, comentar, y con todo el gusto nos veremos en un siguiente episodio de Epísteme Colombia Literatura.